Gracias, Javier. Nos quedamos pendientes de esas noticias y les contamos ahora que hay muchas novedades este año para la declaración de la renta. De momento, desde hoy podemos solicitar y recibir por internet el borrador. Si quieren saber más detalles, atentos a este reportaje. Comienza la campaña para la declaración de la renta del 2010. Este año incluye novedades, como por ejemplo, podemos confirmar nuestra declaración de la renta el mismo día que pedimos el borrador, pero antes deberíamos informarnos con un asesor financiero. El borrador está muy bien como guía informativa, pero ese borrador tenemos que cotejarlo, tenemos que ver que no contenga errores. Muchas veces nos dejamos llevar por una cantidad que pone a devolver, que son 500 euros, y decimos vamos a confirmarlo inmediatamente, pero no nos damos cuenta que igual Hacienda nos tenía que devolver 1.200 euros. Entonces, dejémonos asesorar por profesionales que nos digan si ese borrador está correcto y entonces sí vamos a confirmarlo, pero mientras tanto no metamos la pata. Mira, yo quería haceros una pregunta. ¿Qué cosa es lo que desgravan la declaración de la renta? ¿Qué cosas pueden desgravar? El apartado más importante para una familia es la desgravación por vivienda, por la compra de una vivienda. Como hay alguna confusión, que quede claro que quien se haya comprado una vivienda hasta el año 2010, hasta el 31 de diciembre del 2010, este año puede incluir su vivienda como desgravación. Quien se la haya comprado en este año 2011, el año que viene, cuando declaremos, ya no será posible desgravarnos. ¿Quién debe hacer la declaración de renta? ¿La gente que cobra poco? ¿También la gente que está en el paro? La gente que ha cobrado el paro tiene que tener en cuenta que para Hacienda esos ingresos es como si hubiera sido una nómina, por tanto tenemos que presentar esa declaración. Los que hayan cobrado poco también tenemos que presentarla, aunque solo sea por confirmar si Hacienda nos tiene que devolver dinero o no, ¿vale? Si vemos que Hacienda nos tiene que cobrar y hemos ganado menos del límite legal, que este año está en unos 22.000 euros y en 11.200 en algunos casos, entonces bueno, veremos si realmente merece la pena o no presentarla. Yo quería preguntarte, que nosotros somos dos autónomos, yo tengo mi tienda, mi marido tiene su negocio, entonces querría preguntarte cómo nos saldría mejor la declaración, si junta o por separado. Pues mira, la declaración conjunta o individual depende del volumen de ingresos de la pareja. Entonces, sí, por regla general, si uno de los dos cónyuges tiene ingresos mínimos, sí, pues es posible que salga mejor conjunta. Pero si los dos tienen unos ingresos recurrentes y habituales, es posible que salga mejor individual. Después de resolver nuestras dudas, vamos hasta la agencia tributaria para conocer la novedad principal. Desde hoy mismo podemos tener nuestro borrador por internet. Y esta es la nueva pantalla que el usuario cuando entre a internet se va a encontrar. Sí, así es. Este año la campaña de renta trae algunas novedades y la principal es el nuevo servicio que tenemos para obtener ya el borrador y los datos fiscales. No es la única novedad, este año también vamos a empezar a satisfacer las devoluciones a partir del 6 de abril, pero para ello el contribuyente necesita contar con el número de referencia del borrador y de los datos fiscales. Entonces es un sistema bastante ágil, sencillo, es seguro e impide también que la gente esté esperando en su casa a recibir el borrador en su buzón. Entonces queremos obtener ya nuestro borrador. ¿Qué pantalla nos aparecería y qué tendríamos que rellenar ahí? La primera es la de la identificación. Naturalmente, si tienes certificado electrónico lo puedes hacer con la sede electrónica, pero si no, se teclea el NIF y el primer apellido. Y además exige el consignar la casilla 698 de la declaración de renta del año 2009. Una vez que se ha tecleado todos esos datos, se le pulsa el botón de acceder, ¿vale? Y nos aparece esta pantalla. Ahí nos informa si el borrador ya ha sido calculado, los datos fiscales ya están calculados y cómo hay que continuar la tramitación. Y la pantalla que aparece a continuación es esta. Se ha solicitado que se envíe el número de móvil, el número de referencia del borrador de declaración o en su caso los datos fiscales según corresponda a cada contribuyente, y con darle a aceptar se confirma la solicitud de este servicio. Una vez con esa referencia que aparece en el mensaje, basta con teclearla en esta parte de aquí y darle al botón de consultar el borrador y datos fiscales, y con eso ya podemos descargarnos el borrador y visualizarlo. A partir del miércoles se comienzan a pagar devoluciones. Todo se agiliza mucho más con este sistema. Aquí todavía queda un poco algún raíl. Aquí quedan unos raíles aún, pero están desclavados y están a punto para llevárselos también. Además de los raíles de esta vía del ferrocarril, los ladrones también se han llevado el cobre de un transformador y restos de las máquinas de vapor de la antigua mina de más de 100 años.